Un feliz 21 de julio de 2021. Quiero llamar su atención a un evento que va a ocurrir en las próximas horas y que se relaciona con un tema crítico para nuestra región y para el mundo. Cómo apoyar, digamos que el resurgimiento, la recuperación de las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, que son el corazón del crecimiento económico de países como Estados Unidos. Los pequeños negocios son también el corazón, son también el músculo importantísimo de contrataciones y de recuperación de empleo. Así que hay que pensar y plantearnos la estrategia de cómo nuestros gobiernos, nuestras autoridades, nuestra estrategia como país está impulsando esta recuperación y con ello, por supuesto, pues tratando de impulsar la recuperación de las economías. Este es un tema importantísimo que se va a abordar en el contexto del sistema económico latinoamericano y el Caribe, el CELA, cuyo secretario permanente, y me saluda desde Caracas, es el embajador Javier Paulinich Velarde. Él ha, por cierto, representado al Perú en numerosos países en Naciones Unidas. Embajador, ¿cómo está? ¿Cómo empezar esta conversación sobre este tema tan importante? En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, lo has mencionado, el tema de las MIPYMES es un tema crítico. Lo abordamos de la siguiente manera. La mayor cantidad de pérdidas de trabajo por la pandemia ha sido la víctima las MIPYMES. Se habla de 26 millones de puestos de trabajo perdidos solo en América Latina el año pasado. Más del 50% de esa cifra pertenecen a las MIPYMES. Por lo tanto, tenemos a las MIPYMES que han perdido el trabajo, por lo tanto ya no tienen ingresos económicos. Si pertenecían a una clase media ahora pasan a la clase baja, y si estaban en la clase menos privilegiada ahora están desempleados. Entonces tenemos que encarar y hacer esfuerzos para fortalecer a las MIPYMES de nuevo. ¿Estos esfuerzos en qué consisten y el evento de mañana en qué se va a enfocar cuando cada país está delineando estrategias para recuperarse? ¿Y cuánto de las estrategias que está escuchando, embajador, perdone, tienen Sí. que ver con esto, con este factor o este eslabón importantísimo de esa cadena de crecimiento y generación de progreso económica? Así es. Hemos identificado tres grandes problemas, por lo tanto requerimos hacer frente a ellos para fortalecer a las MIPYMES en una hoja de ruta que estaríamos diseñando para la época de la pospandemia. En primer lugar, el tema de la formalización. De 10 empresas MIPYMES, 5 son informales y 5 formales. Como comprenderá, el 50% de informalidad es excesivamente alto y hay que encarar ese tema. En segundo lugar, la falta de financiamiento de las MIPYMES para poder expandir sus negocios, para hacer frente a crisis como la actual. Y la tercera es la transformación digital. Tenemos que llevarlas a las MIPYMES. ¿Cómo es posible que las MIPYMES solamente utilizan el 40%, tienen página web? Las transacciones por comercio electrónico no llegan al 30%. Y los pagos de medios a través de tarjetas de crédito o débito llegan solo a un 30%, niveles sumamente inferiores si comparamos con países desarrollados, incluso con países en desarrollo en la región asiática. Entonces, formalización, más financiamiento y transferencia y transformación digital son los grandes tres temas que estamos tratando el día de mañana. Ok, ¿quiénes asisten el día de mañana? Platíquenos del evento. Hemos contratado a expertos por ejemplo, del BID, de la OIT, de la Escuela de Londres, quienes nos van a hacer un planteamiento sobre cada uno de los tres temas, especializados cada uno en ellos. Después vamos a tener comentarios de países de América Latina cuya respuesta ha sido exitosa en esos temas, de tal manera que podamos conversar sobre unas buenas prácticas al interior de la región para que otros países puedan aprovechar. Ya tenemos cerca de 700 inscritos porque va a ser un evento virtual de alto nivel, por lo que aprovecho esta oportunidad, Gaby, si me permites, para poder invitarlos, para que también el público pueda interesarse en este tema que es vital para la región. ¿Tiene algún costo? ¿Hay alguna liga para aquellas personas interesadas?
Absolutamente, la información está en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, incluso en Facebook. Es muy fácil encontrar la manera de interesarse y, por supuesto, participar activamente en esta reunión virtual de alto nivel el día de mañana. Ahora, preguntar de estos tres puntos que son clarísimos, embajador. Empecemos en orden, el tema de la formalización de estos negocios. ¿Estarán las condiciones dadas en estos próximos meses de recuperación para que las autoridades hagan algo más y formalicen? Perú, por ejemplo, su país es un país con altísimo nivel de informalidad, pero las economías centroamericanas, en México, el nivel de informalidad es terrible por lo que le representa falta de ingresos a un Estado, carga excesiva para quienes sí están Exacto. como consumidores, que ya están, digamos, contribuyentes cautivos, y este siempre ha sido un gran problema, sobre todo por la expectativa que tiene el ciudadano de los servicios que le debe ofrecer el Estado. Efectivamente. Además, hay una idea un poco falsa, debo decir, de parte de las MIPYMES, de que si se formalicen, inmediatamente les van a cobrar impuestos. Y no es tanto así. Lo que nosotros tenemos que propugnar es justamente lo contrario. Decirles que van a tener oportunidades si es que se formalicen para sus propios negocios. Como, por ejemplo, el ofrecimiento de líneas de crédito solamente puede ser posible a través de una formalización. Una serie de subsidios que tienen que ver con las políticas públicas de los países de la región también, que no les cueste formalizarse, porque también hay la idea de que los trámites son muy largos, muy costosos. Todo eso tenemos que hacerlo frente y reducir al mínimo los requisitos para esa formalización. Pero si les decimos que hay más ventajas que desventajas, estoy seguro que se van a interesar. Bueno, pues aquí la convocatoria debería incluir a las autoridades de los distintos países, ¿no lo cree, embajador? Que son las que No, por tendrían que supuesto. mandar el Como, mensaje. Adelante, exacto, perdón. como comentaristas van a participar, como le digo, los países con mejores prácticas en la Uh -huh, región. Hay uh -huh. especialistas a nivel de viceministros, por ejemplo, de Uruguay, de México, de Perú, Colombia, República Dominicana, por decir unos. Entonces, si hay una buena práctica, por ejemplo, en México para la formalización, ¿por qué no se aprovecha esa buena práctica en otros países? Donde ha dado Claro, resultado en México, ¿por qué no lo extendemos a los otros países, ¿no? por Esa es un supuesto. poco la idea. No, no, y se lo digo porque a veces estas percepciones equivocadas de las MIPYMES pues tienen que ver con cuánto comunica y de qué manera comunica la autoridad para corregir la percepción. El segundo tema que me parece vital, y es el segundo punto que usted mencionó, es el tema de los créditos, embajador. Las Exacto. condiciones de crédito, el entorno externo, pues va a empezar a cambiar y no en el muy largo plazo. Hay presiones inflacionarias, empiezan a subir las tasas de interés en Brasil, en México, están todos atentos a lo que va a pasar en Estados Unidos por la Reserva Federal. Aquí el llamado para quién es, de qué manera se va, digamos que, a abordar este tema del financiamiento para las MIPYMES. Aquí debo decir que hay una buena noticia. Tanto el BID como la CAF y en menor medida el Banco Mundial han incrementado sus líneas de crédito para las MIPYMES. Pero me parece que eso no es suficiente, porque el tema central es cuál es la garantía que tienen que dar las MIPYMES para poder obtener los créditos. Por ejemplo, una persona que vende frutas o verduras en la calle, su carretilla no puede ser una garantía para un préstamo. Sería imposible. Entonces tenemos que ser un poquito más flexibles e imaginativos sobre las condiciones mediante las cuales se deben otorgar los préstamos. Y en ese sentido, estamos mañana discutiendo cuáles serían esas fórmulas para poder promover de manera masiva esas líneas que ya existen, pero que todavía no tienen acceso a las MIPYMES. No, claro, y en este contexto, pues hablar del papel que tienen los microcréditos o la propia banca y la innovación que puede hacer la banca o las fintech, me imagino yo, embajador, que ahora ya también son protagonistas. Exacto, sí, no. Desde el punto de vista tecnológico, la cosa es mucho más fácil, pero siempre hay ese temor de parte de las MIPYMES de que no, me van a cobrar intereses muy altos, de que no tengo garantía. Bueno, por eso tenemos que conversar, tenemos que darles facilidades, porque
apostar por las MIPYMES es apostar por el empleo, por un ingreso digno y para que la economía en su conjunto pueda crecer y ser más productiva. Ahora, un último comentario dentro de los 3 puntos que ha dado embajador para empezar a cerrar esta charla. Internet. Muchos negocios en América Latina descubrieron Internet a la fuerza el año pasado como un vehículo para canalizar sus ventas. Es la realidad. Muchos descubrimos Zoom con mayor facilidad porque tuvimos que llegar a casa y trabajar desde casa y resolver todo desde casa. Usted lo sabe. Así que las MIPYMES no fueron las únicas que fueron obligadas a aceptar este canal de comunicación, de ventas, de promoción para con sus clientes. ¿Qué dentro de lo que ha pasado se va a abordar mañana en relación con esa estrategia de las MIPYMES para sobrevivir aprovechando la tecnología y cuánto los gobiernos también son protagonistas en ayudarles, embajador? Así es, tú lo has mencionado. Quizás la única ventaja de esta tragedia de la pandemia es que se ha acelerado, según estudios, de 8 a 10 años la transformación digital. Hemos adelantado ese tiempo. Pero efectivamente, eso hay que conectarlo, esas ganancias, hay que contarlas con las MIPYMES. Como ya comenté anteriormente, utilizan páginas web de manera ínfima, las maneras de modalidad de crédito son insuficientes y también hay el temor, es que es un mito de parte de las MIPYMES, que por ejemplo es muy caro acceder a la tecnología digital, que tienen que instruirse, o sea, llevar cursos complejos para poder entender la informática. No es así. Ahora, tocando el tema del verdulero, con su celular puede saber los precios en el mercado central, Claro. de una manera inmediata. Entonces, tenemos que acercarnos a las MIPYMES, ofrecerles soluciones prácticas, concretas, de tal manera que de inmediato puedan aprovechar esas ventajas, esas plataformas digitales que cada vez son más baratas y más sencillas en utilizarlas, pero que todavía no están siendo utilizadas a nivel de las MIPYMES. Pues para cerrar, embajador, preguntarle, pedirle un último comentario. Entendemos que ya mañana es el foro, que Internet va a ser la vía, Internet, la tecnología otra vez, para Sí, seguir paso a paso lo que es esta conversación y estas ideas, pero la conversación al interior del CELA y sobre el tema de las MIPYMES. Hábleme de la preocupación que tienen ustedes por este problema de las MIPYMES y la falta de apoyos en América Latina en este momento particular. sí. En realidad, el tema de las MIPYMES encarna simultáneamente dos grandes problemáticas: la falta de crecimiento, la falta de un ingreso digno y el aspecto social. Porque si no la formalizamos, si no les damos financiamiento y si no les enseñamos a utilizar plataformas digitales, no van a poder tener acceso al seguro médico, a la previsión social, etcétera. Es decir, obtener ventajas que de otra manera no podrían tenerlas si es que no se encara esos 3 grandes pilares y temáticas que mañana vamos a tratar. Pues ahí lo tienen ustedes, embajador Javier Pavlinich. La verdad es que este es un tema, cuando empezó la pandemia, le soy franca, hablando con un economista en Miami que es de República Dominicana, decíamos, las MIPYMES van a sufrir y de qué manera van a sufrir, y hoy tenemos que hablar de cómo ayudarlas a recuperarse. Así que este es un evento importante y yo creo que en su calidad de secretario permanente del CELA, pues hay que promoverlo y nosotros también promover cualquier esfuerzo, iniciativa que vaya dirigido a revitalizar este sector crítico para las economías de la región. Así que le agradezco enormemente esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista.